Están las excusas de la señora ministra de Medio Ambiente para no participar en la sesión de hoy día porque está con el Comité de Ministros, y en su reemplazo asiste entonces el jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular, señor Guillermo González. Y además tenemos un oficio de la honorable senadora señora Goich, mediante la cual solicita invitar al ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero, a una próxima sesión de la comisión para que exponga sobre la presentación definitiva del informe relativo a la plataforma continental extendida del país. Eso sería, señor presidente. La invitación al canciller está, tengo entendido, está proyectada o programada, y por lo tanto habría que incluir ese segundo tema porque está incluido con con el plan, con el tema del fallo de La Haya, plan Parinacota, y por lo tanto se sumarían los dos. Bien. Quiero saludar al jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, señor Guillermo González. La verdad es que nosotros habíamos tenido una sesión en esta Comisión de Zonas Extremas con la ministra anterior. Y por lo tanto quedaron algunos temas por trabajar en función de poder efectivamente priorizar algunas normas en torno al reciclaje, que en las zonas extremas, que fundamentalmente tienen ley de zona franca, se hace muy difícil el reciclaje porque finalmente, como son materias primas importadas, después no las podemos sacar de estas zonas para poder ser trasladadas a zonas de reciclaje nacional que existen en el país. Y en ese entonces se conversaron dos alternativas. La primera era buscar alguna norma que iba a ser una propuesta el Ministerio de Medio Ambiente, de tal forma de que en conjunto pudiésemos trabajar con el Ministerio de Hacienda en torno a ver la operatividad en función de buscar vía norma legal o vía norma administrativa la oportunidad de que finalmente nosotros no nos sigamos llenando de un material en reciclaje que finalmente no tenemos dónde almacenarla, o buscar las alternativas de que en algún punto de las zonas extremas, que tendría que ser algún punto entre Arica y Iquique, algún punto entre las regiones de Coyhaique y Punta Arenas, para que en esas zonas se den las condiciones en función de poder incentivar alguna empresa de reciclaje que permita hacerse cargo de estos materiales. La verdad es que en eso estábamos hasta que hubo cambio de ministro y hemos querido, a través suyo hoy día, poder generar las condiciones de fijar un programa que nos permita tener una conclusión, ojalá este año, en torno a cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para sacar adelante esta demanda que hoy día es tan importante y relevante, en especial para nuestras regiones. Se le ofrece la palabra. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos. Efectivamente, a mí me tocó estar con... en primer lugar, reiterar la excusa de la ministra Schmidt. Estaba en comité de ministros esta mañana, así que le fue imposible asistir y vengo yo en su reemplazo, pero conversamos harto sobre este tema y en el fondo el principal punto para partir es señalar que la exposición que hicimos, de hecho a mí me tocó exponer en la reunión que hubo aquí en esta comisión del 11 de julio con la ministra Cubillos, y planteamos nuestro parecer respecto de este problema. La posición está plenamente respaldada también por la nueva ministra, por la ministra Schmidt, así que estamos avanzando en la misma dirección. Eso. Entonces, en esa sesión que hubo el día 11 de julio, efectivamente, como señala el senador, nosotros quedamos con
con la responsabilidad de producir con el compromiso de producir una minuta donde pudiéramos exponer de qué se trata el problema y algunas posibles vías de solución, de forma tal de que pudieran convocar al Ministerio de Hacienda y entonces hoy día la idea sería recapitular un poco lo que conversamos en aquella ocasión, profundizar un poco más respecto de algunos temas específicos, especialmente respecto del primer punto que menciona el senador respecto de cuáles son las normas legales y administrativas que habría que entrar a modificar para poder levantar esta barrera que voy a recapitular también aquí a continuación. Y en el fondo esa minuta nosotros la entregamos a fines de julio, el día 30 de julio, y por lo tanto la idea sería ver si es que subsiste alguna duda o algo para proceder después a convocar a Hacienda, digamos. Eso es algo que nosotros sugerimos que esta comisión pueda hacer, porque realmente, como vimos en aquella ocasión, este es un problema que a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente nos afecta, porque y yo en particular como jefe de la Oficina de Economía Circular estoy a cargo de la implementación de la ley REP y todos los temas de reciclaje a nivel nacional, nos afecta directamente, pero la solución de esta materia específica está más bien en la cancha del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Entonces la idea es recapitular muy brevemente lo que conversamos en la sesión anterior, esto que es la situación de reciclaje en zonas francas, solamente para ponernos al día con eso y después concretamente las acciones que comprometimos y cuáles son los avances. Entonces, bueno, conversábamos en aquella ocasión del reciclaje, que Chile está a nivel internacional, Chile está aquí corresponde a esta última barra, es de los países que menos recicla a nivel mundial. Y por lo tanto aquí hay un desafío grande que tenemos como país, no solamente en la zona extrema, sino en todo el territorio, y la ley REP significa una oportunidad enorme, digamos, para pegarnos un salto grande. Pero obviamente ese salto, en el caso de las zonas que están beneficiadas con las franquicias tributarias y aduaneras, entonces ahí significa un problema. ¿Por qué? Porque básicamente, como mencionaba el senador, una vez que las distintas mercancías y mercaderías salen de la zona de extensión, así como un producto nuevo, a los productos reciclados también se les está en ese momento cobrando los tributos los gravámenes que no de lo que estuvieron exentos al ser importados a través de la zona franca, ¿cierto? Y por lo tanto les mostrábamos, voy a volver a esta lámina a continuación, pero les mostrábamos aquí que además en los últimos meses se ha estado incrementando de forma muy importante los cobros que se están haciendo y por lo tanto es un problema que además se está acrecentando, ¿cierto? Y por lo tanto es urgente poder encontrar vías de solución por este cambio que se está haciendo y también porque estamos nosotros en pleno proceso ya de implementación de la ley REP, ¿cierto? Y vamos a establecer exigencias a nivel de todo el territorio nacional y vamos a establecer nosotros algunas exigencias específicas para asegurar que las empresas se encargan de recolectar y traer a los centros o llevar a los centros de procesamiento los distintos materiales que se producen en las zonas extremas. Y entonces concretamente respecto de la minuta que de hecho tienen en su poder y que nosotros le hicimos llegar el 30 de julio, lo que ahí veíamos es que hoy día las mercaderías o sea, lo que se considera mercadería usada para efectos de aduanas, que son los productos reciclados, ¿cierto? Están pagando un total de 29,14% de impuestos, ¿cierto? Y eso se distribuye en tres partes, ¿cierto? Lo primero tiene que ver con el hecho de que esto se considera una mercancía usada, y ahí lo que nosotros vemos, y es lo que está expuesto en la minuta, es que el director nacional de aduanas puede cambiar la interpretación por la vía administrativa, ¿cierto? Entonces, ese 3% estaría ahí abordado. El problema es que los otros dos gravámenes, que es el 6%, que es el derecho ad valorem, ¿cierto? Que se paga como gravamen aduanero,
eso, la interpretación que nosotros hacemos, pero obviamente ahí es Hacienda el que tiene la última palabra, porque nosotros no, como Ministerio de Medio Ambiente, no es nuestro ámbito de expertise, obviamente, en la parte tributaria, pero lo que nosotros hemos visto es que por la definición de mercancía que está contenida en la ordenanza de aduanas, no hay mucho espacio para una interpretación administrativa, sino que tiene que haber ahí una modificación legal. Y lo mismo con el IVA, ¿cierto? Y entonces nosotros lo que vemos aquí respecto de estos 3 puntos es que debiéramos avanzar rápidamente con el primero, pero como ven, eso constituye apenas el 10% del total del problema, ¿cierto? El 90% del problema debiera hacerse por la vía de una modificación legal, y ahí es donde a nosotros nos parece que es clave que como decíamos, como le sugeríamos, puedan también convocar a Hacienda para que ellos también entiendan. Este es un tema que hemos levantado con Hacienda, pero obviamente es distinto que el planteamiento venga directamente de los parlamentarios de la zona, que ellos tengan claridad respecto de la importancia que tiene para esta comisión, esta materia en particular, y por lo tanto nos parece clave poder seguir trabajando de aquí en adelante con ellos para poder desarrollar digamos, las acciones para poder hacer estas modificaciones administrativas y legales, ¿cierto? Respecto del segundo punto, yo creo que es importante el segundo punto que mencionó el senador, lo de generar las condiciones para incentivar empresas de reciclaje. Hay que tener presente que hay siempre temas de escala, ¿cierto? En algunos casos eso sí puede ser posible, pero en la gran mayoría de los casos va a ser bastante complejo contar con instalaciones de reciclaje necesariamente dentro de cada una de las zonas extremas, ¿cierto? Y esto tiene que ver con, o sea, si uno piensa, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, que es lo que estamos avanzando como primer tema en la ley REP, efectivamente hay algunas tecnologías que se pueden hacer a escala bastante pequeña y que podrían instalarse en esa zona, ¿cierto? Y de hecho nosotros la estimación que hacemos como ministerio es que eso va a ocurrir, ¿cierto? Que en la región de Antofagasta van a haber plantas instaladas, digamos, y toda la información que vemos y los antecedentes que tenemos de parte de la industria que está, digamos, que ya está mirando con mucha detención el decreto de meta que estamos desarrollando, es que eso probablemente va a ocurrir porque, de nuevo, la escala para ese tipo de productos da, ¿cierto? Hay otros productos que por su naturaleza las plantas de tratamiento son de un costo extremadamente elevado, y si es que con suerte se justifica hacer una para todo el país, ¿cierto? Y por lo tanto eso lo más razonable es que esté dentro o más cerca de los centros de mayor población, ¿cierto? O sea, lo más razonable para el privado, que es finalmente el que va a tomar esa decisión, ¿cierto? Y por lo tanto la propuesta nuestra es seguir avanzando de lleno en levantar esta restricción, esta barrera, digamos, que implica este costo adicional, y en paralelo también mencionarles o reiterar lo que mencioné antes, que tiene que ver con que en cada uno de los decretos de la ley REP nosotros podamos, y que es lo que estamos haciendo, poner exigencias específicas para estas zonas, ¿cierto? De hecho, la definición de las zonas que estamos tomando para el decreto de neumáticos, que como decías es el primero, coinciden 100% con las zonas que tienen franquicia tributaria, ¿cierto? Porque vemos que, o sea, por algo tiene una franquicia, justamente porque se trata de zona extrema, y por lo mismo nosotros estamos imponiendo obligaciones específicas para los productores, por ejemplo, de neumáticos en este caso, de que ellos aseguren de recolectar y traer a los centros de procesamiento, estén en la región o no, los distintos, o sea, todo el volumen de neumáticos que allí se genera, ¿cierto? Y eso también debiera asegurar el hacernos cargo de este problema en esas regiones, porque de parte de unos gremios de una de las regiones nos planteaban, nosotros preferimos quedar exentos de la ley REP. Pero nosotros vemos que eso no es negocio para la región, porque si quedar exento de la ley REP básicamente significaría seguir acumulando una cantidad enorme de residuos cuando hoy día existen las tecnologías y con la ley REP van a existir, digamos, los sistemas para poder hacerse cargo de ello. Entonces, nosotros lo que vemos que el camino a seguir tiene que ver con avanzar con Hacienda.
Eso por mi lado. Porque en el fondo, solo para... Se ofrece la palabra la senadora Allende, después la senadora Berriga. Gracias, presidente. En primer lugar, disculpas y saludar, por supuesto, a nuestros invitados, que no llegué al inicio, así que no sé si se aclaró, pero justo con lo que estaba mencionando, hace unos días salió en la prensa un artículo donde había, parece, disconformidad de los que son importadores de automóviles, porque supuestamente bajo la ley REP o en el reglamento de la ley REP van a tener que hacerse cargo los neumáticos y ellos dicen que eso no corresponde porque forma parte del automóvil completo. Entonces me gustaría que aclarara bien eso y no sé bien cuál es lo que se piensa entonces como salida frente a eso y cuál es la tecnología entonces que se estaría usando eventualmente para hacerse cargo de los neumáticos, uno de los peores contaminantes. Y vimos hace poco un incendio en Maipú gigantesco. Entonces yo creo que es uno de los temas. Yo no sé si usted abordó algo en eso, en una zona tan, no extrema, pero como hemos hablado de zonas especiales, por eso esta comisión se llama Zonas Especiales, el tema en Isla Pascua y en Juan Fernández. Fundamentalmente en Isla de Pascua, que yo entiendo que tienen bastante complicación todo lo que es reciclaje. No, obviamente no hablo de neumático, pero también se ha dado de la cantidad de automóviles que están haciendo colapsar. Parece absurdo, pero están haciendo colapsar Isla de Pascua. Entonces sería muy importante también conocer más lo que están pensando al respecto. Gracias, presidente. Efectivamente, de la exposición me quedan varias dudas porque los problemas que hemos planteado siguen permaneciendo, ¿no es cierto? El objetivo de crear la zona franca en la zona extrema, particularmente hablo de la Iquique que compartimos con Erika. Hoy día o cada día que pasa, los objetivos y los beneficios que se tuvieron pensado cuando éstas se crearon para convertirla en un polo de desarrollo de la región, cada día se han ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque hoy día Chile tiene tratados de libre comercio con casi todo el mundo, porque, ¿no es cierto?, hoy día el comercio electrónico, que no lo pueden realizar esta zona franca, es una tendencia mundial, y eso ha ido haciendo que la zona franca, vuelvo a decir, pilar de desarrollo fundamental de la región, la principal generadora de empleo, genera más de 60.000 empleos entre directos e indirectos en la región y por lo tanto para nosotros es importante. Este es un nuevo golpe. Yo entiendo que la ley REP y con estos residuos hay que hacerse cargo, pero ¿cómo no poder buscar alguna forma que nos hagamos cargo sin matar estas zonas de excepción? Uno de los principales hoy día, en todo esto, las cosas que siguen como vigentes en la zona franca, porque ya mucho, la mayoría de lo que venden, muchas veces lo encuentras más barato en grandes tiendas o en mall, pero las cosas que han permanecido son la importación de automóviles para la 15ª y primera región, ¿no es cierto? Son los perfumes, el alcohol, es decir, vidrio, y precisamente todo aquello que viene como residuos prioritarios en la ley REP. En el tema de los neumáticos y la importación de autos va a ser un tema que va a afectar mucho porque aquí, con lo que tú señalas, van a tener que pagar el IVA. Por lo tanto, perdieron, hoy día la exención que ellos tienen es no pagar el IVA al importar. Y al tener la obligación de deshacerse de estos residuos, al final se le vuelve a cobrar. Ahora tú señalas, por ejemplo, de la planta recicladora de neumáticos en Antofagasta, pero eso no es yo entiendo que a lo mejor no pueden haber en cada región, pero eso, para la zona extrema, Antofagasta no es zona extrema, no resuelve el problema, porque al cruzar el LOA, para llevarlo allá, es ahí donde tenemos el problema, porque ahí está la aduana y es de ahí donde hay que pagar el impuesto. Entonces tampoco va a ser una solución. Que los paguen las mineras, feliz, es su obligación. Ellos generalmente tampoco utilizan la franquicia de Zona Franca, sino que además casi todas las mineras funcionan con régimen general en la región, por lo tanto lo tienen que pagar y bien pagado está. Pero ¿cómo protegemos los pocos beneficios que van quedando de este pilar de desarrollo en la región? Y que lo mismo me imagino que va a pasar en Punta Arenas, lo mismo va a pasar cuando se inicie la zona franca de Aysén, que van a ser casi muertas, porque le estás poniendo traba que dejan sin efecto todos aquellos beneficios que supuestamente le crea la ley al ser un régimen de excepción. Eso es lo que a mí me preocupa mucho. Gracias, presidente.
Solo en la sesión anterior había quedado un compromiso por parte del Ministerio, específicamente en el punto de trabajar con Hacienda, de, si bien efectivamente es un proyecto de ley que queremos presentar desde esta Comisión de Zonas Extremas y que puede vincular también a los territorios especiales, es iniciativa del Ejecutivo, por lo tanto nosotros no podríamos más que respaldar y que sea un proyecto en conjunto entre el Ejecutivo y esta comisión, y por lo tanto el ideal es en qué tiempo el Ministerio de Medio Ambiente podría presentar una minuta que compartamos los senadores de esta comisión, de tal forma de invitar a Hacienda y comprometerlo a que de manera conjunta podamos presentar un proyecto de ley. Senador Sandoval. Básicamente una pregunta al Ministerio. ¿Cuándo se aplica el primer reglamento ya en régimen de la ley REP? Porque hoy día nosotros tenemos dos caminos eventuales, porque en la modificación tributaria hay una expresa mención en la iniciativa de prorrogar el beneficio de la zona extrema hasta el año 2035. Y eso pudiera abrir una discusión a través de esa norma. Pero si esa norma, que puede demorarse un poco más de lo que quisiéramos porque es una situación más compleja, es una modificación de un sistema integral de materia tributaria que va a generar lo más probable mucho análisis y harta discusión, hay un camino, dependiendo de la fecha en la cual estos reglamentos puedan empezar a operar, es incorporar esta indicación en la discusión presupuestaria que se inicia ahora. Y eso daría paso a que estuviera disponible, ¿verdad?, para ser aplicado inmediatamente a partir del año que viene. Y que sería, en mi opinión, quizá una ruta más corta y expedita para llegar a un buen acuerdo. Y como a Hacienda le gustan estas cosas, evaluarlo. Tiene la ventaja de la ley de presupuesto, que tiene una implicancia anual. Por lo tanto, yo veo ahí esas dos vías, pero depende de cuándo entra en régimen estos primeros reglamentos de la REP, ¿no? Y en ese caso, evidentemente, presidente, el interlocutor en este minuto, y ahí pudiéramos a lo mejor quizás nosotros como comisión, independiente de la inadmisibilidad que pudiera existir, por lo menos hacer el punto respecto a la indicación, y lo ideal, en mi opinión, obviamente, en la discusión con el propio Hacienda para que lleguemos a una resolución. Del subsecretario vimos toda la disposición y voluntad. Bueno, esta es una oportunidad para que esa disposición y esa voluntad sea un hecho concreto. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Voy punto por punto. En relación a los neumáticos de los automóviles, efectivamente hay el gremio ANAC, digamos, ha sido y nos ha planteado directamente que ellos no están de acuerdo con que los neumáticos que vienen puestos en los automóviles deban estar afectos a las obligaciones de la ley REP. Nosotros somos contrarios a esa visión por dos motivos, ¿cierto? En primer lugar, porque los neumáticos que vienen puestos en los automóviles corresponden a 1/4 del total de todos los neumáticos que ingresan, ¿cierto? Los otros 3/4 son neumáticos de reposición. Y por lo tanto, si dejáramos fuera 1/4 del total, realmente estamos dejando fuera una parte bien importante de la solución que estamos buscando dar al problema que, como bien mencionaba la senadora, es un flagelo el tema de los neumáticos a lo largo de todo el territorio, en quebradas. Realmente nosotros tenemos, digamos, hemos visto todo tipo de cosas y que llevan también acopios ilegales, como aquel donde se produjo el incendio hace como un mes atrás, ¿cierto? Y en segundo lugar, el segundo argumento tiene que ver con la historia de la ley. Originalmente el neumático completo era, en el proyecto de ley original, de la ley REP, el neumático completo era considerado producto prioritario, y en ese minuto la industria lo que dijo es: si a nosotros nos están incorporando la ley REP por el lado de los neumáticos, también por el lado de las baterías y también por el lado de los aceites lubricantes, entonces por lo menos que el vehículo, la carcasa, no quede afecto, ¿cierto? Entonces salió
el vehículo como carcasa, pero entonces ahora ellos plantean que en verdad salió todo. Entonces era como, no, si eso no fue. Cuando uno revisa la historia de la ley, está súper claro ahí que sale el neumático como carcasa, pero obviamente, y sale porque justamente sus componentes ya están contempladas, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos ya una posición bien definida respecto de la importancia para poder hacernos cargo del flagelo de los neumáticos, de incluir también los neumáticos que vienen puestos en todo tipo de vehículos, ¿cierto? Eso por un lado. Respecto de Isla de Pascua y Juan Fernández, es un tema que estudiamos en mucha profundidad, y lo cierto que lo que vimos ahí es que por cómo opera la ley REP, que es donde uno le pone una obligación a los productores, y lo que establece es una meta, uno lo que le dice es, si usted pone en el mercado, por ejemplo, 10.000 toneladas de neumáticos, bueno, entonces va a tener que recuperar una cierta cantidad de esas toneladas, ¿cierto? Y eso es justamente lo que estamos definiendo a través de los decretos de meta, ¿cierto? Como Juan Fernández tiene a nivel de la isla, efectivamente ha crecido mucho el parque automotriz, pero a nivel general estamos hablando, por la información que nosotros tenemos, algo así como de 2.000 vehículos, eso prácticamente no se nota en la meta, y por lo tanto, por esa vía lo estudiamos mucho y decidimos que lo que tenemos que hacer para Isla de Pascua es hacer nosotros podemos tomar la ley REP, las otras disposiciones que tiene, que nos permite para poder hacer una regulación integral, no solamente para neumáticos, sino una regulación integral para la isla. Y eso es uno de los temas que tenemos en agenda, ¿cierto? Eso. ¿Tiene algún plazo, alguna meta? ¿Se han propuesto ustedes para A nosotros saber? nos gustaría durante el próximo año tener una propuesta al respecto para poder avanzar. Perdón. Y dice usted que va a ser de manera integral, o sea, no estamos hablando solamente de automóviles, No estamos hablando solamente. de todo lo demás que implica reciclaje, incluido la basura, que tiene Así un problema es. tremendo. Así es, senadora. De hecho, nosotros hemos estado en conversaciones con las autoridades de la isla. Ellos nos han mostrado el proyecto que tienen, que es un proyecto de separación de todos los residuos, de reciclaje, etcétera, y que ha tenido también algunos problemas. Estamos muy al tanto de eso y, por lo tanto, justamente respondiendo a la característica tan particular que tiene la isla, es que queremos tener una regulación específica y no meterlo dentro de un paquete más grande donde la isla se puede perder. Eso es lo que nosotros hemos visto. Respecto de lo que planteaba la senadora Ebensberger, la ley REP, como dice su nombre, ¿cierto?, es la responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Y por lo tanto es el productor el que está a cargo de cumplir la obligación y por lo tanto de financiar el sistema, ¿cierto? Entonces, yo creo que no necesariamente significa un golpe para la zona franca, sino para el productor, digamos, que hoy día se ve, o sea, voy para atrás. El productor está a cargo, según lo establece la ley, de gestionar y financiar la recolección y la valorización de los residuos, ¿cierto? Eso tiene un costo y ese costo obviamente lo financian o sea, lo que va a ocurrir es que ese costo no lo va a financiar cada uno de los importadores por sí solos, sino que ellos se van a adherir a lo que se llaman sistemas integrados de gestión, ¿cierto? Y los sistemas integrados de gestión van a tener una tarifa por tonelada de neumático, en este caso, ¿cierto? Y por lo tanto, la tarifa que van a tener allá no debiera ser distinta a la tarifa que van a tener en las otras partes del país. Entonces, no hay un menoscabo en ese sentido, pero sí, efectivamente, la única forma de que nosotros nos aseguremos de que los neumáticos que se van a producir, los residuos de neumáticos que se van a seguir produciendo en esas zonas, efectivamente sean recolectados y sean valorizados, es que estén dentro de la ley REP, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vemos. O sea, como decía antes, nosotros vemos que sería una pésima, una mala, digamos,
noticia para los habitantes de esas zonas que nosotros le digamos, miren, en esas zonas, dado que esto son zonas francas, van a tener que seguir conviviendo con todos estos residuos neumáticos. Al contrario, nosotros lo que vemos es que necesitamos tomar las acciones para asegurar que esos neumáticos y también los otros productos prioritarios, que como mencionaba, hasta el vidrio y otros más, que esos también puedan tener el procesamiento adecuado, ¿cierto? La gestión adecuada. Y ahí, respecto al pago del IVA, justamente lo que está planteado en esta minuta es que debiéramos pensar en una modificación legal para que ellos no paguen el IVA al retirar esos productos de esa zona, ¿cierto? Y en ese sentido me parece muy interesante lo que menciona el senador Sandoval de poder aprovechar la ventana que significa la reforma tributaria para poder avanzar en ese tema. En otros países, para poner un poco de contexto, Francia hoy está gravando todos los productos no reciclables, ¿cierto? O sea, el instrumento impositivo se está usando en materia de reciclaje a nivel internacional, y aquí como lo mencionaba antes, no tiene ningún sentido que nosotros a esta actividad que se llama reciclaje, que ocurre en estas zonas, ¿cierto? Y que significa un beneficio medioambiental, también con beneficios colaterales económicos y sociales, ¿cierto? Porque eso significa también trabajo para la gente, etcétera, que ese tipo de prácticas que tienen enormes beneficios medioambientales y los otros además estén grabados, ¿cierto? O sea, lo que hay que hacer ahí, lo que nosotros vemos es que debiera poder eximirse del gravamen que hoy día tienen para poder circular, digamos, a los lugares donde esos productos pueden procesarse. Eso. Y respecto de la minuta, bueno, nosotros, como mencionaba, hicimos lo que mencionaba, señor presidente, respecto de la minuta, nosotros hicimos llegar una minuta que nosotros habíamos entendido que estaba, digamos, cumplía con la expectativa, y encantados también de revisarla en caso de que necesiten mayor precisión o mayor detalle. Pero lo que entendimos en su minuto, cuando la hicimos llegar a fines del mes de julio, es que estábamos ok por ese lado. ¿No pasa que era una minuta vinculada a... ¿Usted cree que ese minuto está ok? Sí, estamos haciendo. Tiene la senadora Merzberger, pasa el senador Sandoval. Comparto el fondo del tema, gracias, presidente, pero vuelvo a señalar, las zonas francas fueron creadas como palanca de desarrollo de estas regiones. Acá lo que va a pasar es que efectivamente hoy día, particularmente con el tema de la... Y además si tú vas a las regiones o si conoces la realidad, al menos la región de Tarapacá, quien genera en la región un problema medioambiental con los neumáticos son las mineras. Mucho más allá de lo que pueden generar la importación de autos para el uso personal de los habitantes de la región. Entonces que tú le cobres ese impuesto y que las mineras se hagan responsables es de toda justicia, pero que como gobierno, por un lado, tú establezcas estas zonas de exención tributaria como la zona franca y por otro lado le apliques, por una razón muy loable, pero le apliques el impuesto que por el otro lado le estás eximiendo, neteas y el beneficio tributario se pierde. Por lo tanto, eso sí afecta a la zona franca, sí es un duro golpe para la zona franca, al menos de Tarapacá, en que vuelvo a decir, hoy día con los tratados de libre comercio, con el comercio industrial, la zona franca, son pocos los negocios que de verdad siguen siendo interesantes. Y uno de esos son los vehículos, son los alcoholes, son los perfumes. Todo lo cual va a quedar regulado acá. Y lo otro, me gustaría que me explicaras un poco lo de los sistemas integrados. ¿Quién lo va a administrar? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque yo creo que ahí volvemos al principio, al problema original. ¿Esos sistemas van a poder estar en la región? ¿Quién lo va a manejar? ¿Qué va a hacer quien maneje ese sistema integrado con los residuos que recolecten? ¿Dónde se van a ir esos residuos? Van a tener que salir de la región y vamos a tener que volver al problema original del pago para salir de la región con estos residuos. Solamente una aclaración porque me contestó una parte. ¿Cuándo Perdón. la ley fue publicada, ¿no es cierto?, el 2016, ¿ya?
¿cuándo salen los primeros reglamentos? Porque, insisto, esa es la vía, solamente nos quedaría la ley de presupuesto. Gracias. Entonces voy primero a eso y después a lo anterior. Perdón, senador, que se me quedó ese punto en el tintero. Nosotros, como usted señala, la ley fue aprobada a mediados del año 2016 y el año pasado se aprobó el reglamento de la ley, que básicamente el reglamento lo que estipula es el procedimiento para la elaboración de los decretos de meta, ¿cierto? Y desde enero de este año se ha venido trabajando en 2 decretos de meta, el primero el de neumáticos y el segundo el de envases y embalajes, que son 2 de los productos prioritarios definidos en la ley. El primero, que es el de neumáticos, debiera estar de aquí a la próxima semana, el anteproyecto publicado. De ahí hay un periodo de consulta pública, eso va al Consejo de Ministros, a la firma del presidente y va a Contraloría. Entonces nosotros estimamos que de aquí a el tercer trimestre del próximo año debiéramos tener ya un decreto a firme, ¿ya? Y de ahí igual hay un periodo en el que entran a regir las metas porque justamente, y ahí voy a entrar a continuación a explicar un poco de los sistemas de gestión, pero hay un periodo para la conformación de los sistemas de gestión, para que ellos hagan las licitaciones, etcétera, y por lo tanto lo que nosotros estamos estimando es que la meta con sanciones asociadas, etcétera, va a ser recién en el año 2021. Entonces tenemos tiempo para poder hacer eso y aprovechar esa ventana. Me parece que puede ser una excelente idea. Respecto de lo que mencionaba la señora Ensberger, estoy de acuerdo con el golpe que significa. Solamente 2 cosas ahí. Uno, el valor que se cobra no es exactamente la base, perdón, o sea, es un elemento técnico, pero la base sobre la que se cobra el 30% no es necesariamente el mismo valor que tenía el producto original. No sé si me explico. Ya, ok. Lo segundo es que yo creo que justamente ese golpe es el que refuerza la necesidad de aprovechar la ventana para poder generar este cambio legal. O sea, yo creo que eso nos refuerza y creo que es clave poder, más que eximir de la REP, es eximirlo del impuesto, que significa poder procesarlo. Y yo creo que eso es viable. O sea, en el fondo, no me parece para nada descabellado. Y por otro lado, respecto de los sistemas integrados de gestión, ¿cómo funciona la ley REP? Básicamente, uno le dice a todos los productores que para efectos de la ley REP, los productores son aquellos que producen o que importan, ¿cierto? Un determinado producto. Uno le dice a todos los productores, usted, como decía antes, de las 10.000 toneladas, de las 1.000 toneladas que ponen en el mercado, sea de plástico o sea de neumático, usted va a tener que recolectar y valorizar, por ejemplo, 5.000, ¿cierto? La mitad, o no sé, eso es lo que estamos definiendo por la vía del decreto. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista de los neumáticos, que es un excelente ejemplo, los neumáticos, un importador que está en San Antonio o que está en el norte o en cualquier parte, esos neumáticos que entraron por ahí después terminan circulando por todo Chile, ¿cierto? Y por lo tanto, pretender que cada uno de los importadores se haga cargo de recuperar los neumáticos exactamente que él puso en el mercado no hace mucho sentido, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que muestra la experiencia internacional y es como está pensado en la misma ley REP, la idea es que esto se realice de forma colectiva, ¿cierto? Pero, permiso, Sí. presidente, pero en ese mismo entorno no se cumple el objetivo. O sea, porque si yo soy usuario software importador de vehículos, con Sí. lo que tú me acabas de decir, si esto no se modifica, voy a recolectar los 5.000, los 1.000 que me corresponden en Antofagasta. Por lo tanto, voy a producir el beneficio medioambiental en Antofagasta y Tarapacá va a seguir llena de neumáticos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la ley para la región? Sí. Justamente por esa inquietud es que nosotros... Por esa inquietud, senadora, es que tenemos una disposición específica diciéndole, en la región de Tarapacá usted tiene que recolectar por lo menos Me esto. acabas de decir que lo No. puedes recolectar en cualquier lado porque andan Claro, en todos lados. eso es en general, pero además nosotros estamos poniendo, en el caso de los neumáticos, y eso es lo que vamos a dar a conocer la próxima semana, una
una exigencia específica para las zonas, o sea, en el fondo, a lo largo de todo el territorio, uno lo puede recolectar donde más a cuenta le salga al sistema de gestión, ¿cierto? Pero en esas zonas específicas hay una exigencia, valga la redundancia, específica para de recolección. ¿Me explico? Para asegurar que justamente no ocurra lo que va a tender a ocurrir si es que... adelante. Y ya, con esa exigencia, el importador de la zona franca recolectó en Tarapacá. ¿Qué hace con esos 5.000 neumáticos que recolectó si no tiene, o si la planta recicladora de neumáticos está en Antofagasta? Volvemos a topar con el impuesto. O sea, aparte de recolectar, la parte de pagar, va a tener que pagar el IVA sobre esos neumáticos para que los dejen sacar de la región. O sea, los castigas, le quitas el beneficio tributario que tiene que pagar el impuesto, no sé qué, y además tiene que pagar un sobreimpuesto sobre lo que quiere sacar para cumplir con la ley, porque en Tarapacá es muy difícil, tú mismo lo dices, salvo que, y aún con la región de Arica y Parinacota, con Tarapacá, que pudiera haber ahí una planta, pero tú lo que estás diciendo es que esta va a estar en Antofagasta, por lo tanto, las castigas en vez de beneficiarlas. ¿Me permite algo breve? Algo breve, yo me disculpo por llegar tarde, pero estaba escuchando parte de lo que ha dicho don Guillermo y me interesa también conocer la realidad de Magallanes, pero yo, entendiendo un poco a nuestra colega, a la senadora Luz, hay una realidad, por ejemplo, que yo pido también que se revisen las realidades distintas de las regiones. Por ejemplo, si tú haces la misma obligación para Magallanes, yo te diría que un 40% de los neumáticos que se venden en Magallanes se los llevan los argentinos. Entonces, ¿cómo tú vas a obligar a que el importador, al que está vendiendo el neumático, pueda recuperar una determinada cantidad de neumáticos cuando eso está fuera del país? Cuando esos neumáticos... Ahora, ¿qué nos deja el argentino? El argentino nos deja el neumático viejo, porque viene a cambia el zapato y se va, ¿no? Viene a eso, viene a cambiar neumáticos, etcétera, por nuestra cercanía con la frontera, con Argentina. Nos deja allí, botada en la carretera, en las rutas, los neumáticos viejos y se lleva los nuevos instalados. Entonces, ¿cómo se le va a pedir, por ejemplo, con realidades como esa, un determinado porcentaje? Si yo pediría, recogiendo lo que ha dicho nuestra colega senadora, es que se revisen las realidades regionales, porque claramente son completamente distintas una de otra y no se puede imponer una cosa, no se puede aplicar un impuesto como igual para todos cuando son realidades que no te van a permitir cumplir las exigencias que estás tú en estos momentos haciéndonos ver. Y para eso Hacienda es clave. O sea, sin duda. Pero ustedes son gobierno. Sí. Es mi gobierno, pero no tengo una función ejecutiva, tengo una función... es mi gobierno, a mucha honra, querido presidente, pero creo que aquí el compromiso que había asumido la ministra, ¿no es cierto?, era que ustedes desde el ministerio iban a gestionar esto con Hacienda. Sin duda que nosotros podemos invitar, y el presidente así lo ha establecido, al ministro de Hacienda va a hacer ver la realidad, pero además es un tema que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, no nuestro. Bien, en función de lo que se ha planteado en esta mesa, nosotros quisiéramos pedirle a la señora ministra, a través suyo, sí, que usted nos indique cuándo convocamos a una sesión conjunta, Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Hacienda. Ya sea con esta minuta u otra. Ok, perfecto. Y nosotros... Pero que traiga, presidente, tiene una, o sea, a lo menos una sugerencia de cómo podría aplicarse esto. No, claro, por eso vamos a tener una reunión conjunta Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente, en materia de reciclaje, ajustado a la realidad que tienen las regiones, en especial las regiones extremas y territorios especiales. Y nosotros, en el intertanto, le vamos a enviar por oficio esta minuta al Ministerio de Hacienda. Genial. Al ministro y al subsecretario, para que ellos se vayan preparando, y también le vamos a hacer mención que cuando disponga, digamos, el Ministerio de Medio Ambiente con mayores antecedentes, los vamos a convocar a una reunión conjunta. Está perfecto. Muy bien, no habiendo más temas que tratar. Se levanta. Yo hablo así, no estoy... No, apasionado.